Diagnóstico y tratamiento de hernias inguinales y femorales. Evidencias y recomendaciones. Las hernias de pared abdominal representan un problema de salud pública en el mundo. La hernia inguinal es una de las más frecuentes. La hernioplastia es una de las dos principales intervenciones quirúrgicas en los servicios de cirugía general y cirugía pediátrica, y la segunda causa más común de consulta en cirugía general. El Sistema Nacional de Información en Salud reporta en los últimos 8 años alrededor de 282.105 egresos hospitalarios por cirugías de hernias de pared abdominal en la Secretaría de Salud y organismos públicos descentralizados. En el censo, egresos hospitalarios por morbilidad en instituciones públicas del sector salud 2004 a 2009 de la Secretaría de Salud, se determinó que hubo los siguientes egresos en este periodo: K40 hernia inguinal, 318.513 pacientes; K41 hernia femoral, 6.217 pacientes. Definición de hernia de pared abdominal. La hernia de pared abdominal se define como un defecto en la continuidad de la estructura facial o músculo-aponeurótica de la pared abdominal que permite la salida o protrusión de elementos que normalmente no pasan a su través. Su localización en orden de frecuencia es inguinal, umbilical, incisional. En sitios de heridas quirúrgicas, femoral, epigástrica y otras menos comunes como la paramedia, lumbar y del piso pélvico. El orificio musculopectíneo es importante porque relaciona dos regiones comunes desde el punto de vista anatómico y quirúrgico: la región inguinoabdominal y la región inguinocrural. El origen de las hernias inguinales está en el orificio musculopectíneo. Sus límites son el arco transverso, el músculo recto del abdomen, la rama iliopubiana y el músculo iliopsoas. Está tapizado en su superficie interna por la fascia transversalis y cruzado por el ligamento inguinal. La hernia femoral o crural se produce por un defecto en la fascia transversalis por debajo de la cintilla iliopubiana de Thomson. Es uno de los puntos débiles del orificio musculopectíneo, no cubierto por estructuras musculares tendinosas o aponeuróticas. El saco herniario se exterioriza en la región femoral. Prevención: antecedentes familiares, mal estado nutricional, tabaquismo, sedentarismo, los aumentos crónicos o repetitivos de presión intraabdominal como tos crónica, ascitis, entre otros. La identificación oportuna de los factores de riesgo para aplicar medidas preventivas solo sería posible en etapas muy tempranas, como en la infancia. Prevención secundaria. Historia clínica. La hernia inguinocrural se diagnostica habitualmente con base en la historia clínica y la exploración física. Los principales datos a considerar son tiempo de evolución de la hernia, diferenciación entre inguinal y crural, bilateralidad, reducción espontánea, presencia de dolor y su severidad, no dolor leve, moderado, severo, incapacidad para la vida laboral, social o familiar, ninguna, leve, moderada, severa. Antecedentes personales médicos y quirúrgicos y medicación actual. Existencia de factores de exacerbación, anomalías congénitas, condiciones que generan una presión intraabdominal elevada, estados nutricionales alterados, cirrosis con ascitis y diálisis peritoneal de larga evolución. Existencia de factores asociados a complicación, edad avanzada, tiempo de evolución, tiempo de la hernia y presencia de enfermedades concomitantes. Presencia de protrusión o abultamiento en la región inguinal o femoral, reductible o no, que genera molestia leve o dolor al examen, que aumenta al deambular o al esfuerzo y disminuye o desaparece al decúbito, salvo la incarceración. En la complicación aguda, el paciente puede presentar cambios de coloración, dolor intenso, así como ruidos repetitivos en el área local.
El paciente debe ser valorado por un cirujano general en todos los casos. Diagnóstico clínico. Revisar los siguientes puntos. Protrusión o abultamiento local o regional en la zona inguinal, sea o no dolorosa o reductible. El dolor es síntoma raro en hernias no complicadas. En estado de complicación aguda, la masa local no es reductible y se presenta dolor como síntoma casi constante. Puede haber signos y síntomas propios de la oclusión intestinal. En casos de hernia evidente, la exploración clínica es suficiente para el diagnóstico. Diferenciar entre una hernia directa y una indirecta no es útil. Solamente en casos de dolor de origen obscuro o abultamiento dudoso de la región inguinal se requiere de mayor investigación diagnóstica. Diagnóstico diferencial. No toda masa o protrusión es una hernia. En la región inguinal el diagnóstico diferencial debe hacerse con tumores de cordón espermático y de testículo, quiste de epidídimo e hidrocele. En región femoral con adenomegalias, no todo dolor en región inguinal es producido por una hernia. Debe hacerse diagnóstico diferencial con neuritis, compresión radicular, pubitis postraumática en inserciones musculares, común en deportistas, inguinodinia posquirúrgica crónica de origen somática o neuropático. Laboratorio y gabinete. Los estudios de laboratorio solo son de ayuda con recursos de valoración preoperatoria y en complicaciones. Se recomienda tomar placa de rayos X simple de abdomen y teleradiografía de tórax. Se debe tener en cuenta que solo es útil en casos de oclusión intestinal o sus complicaciones. La herniografía es un método poco realizado debido a que es invasivo y se considera útil solo en el estudio de dolor pélvico crónico y en casos de hernias de difícil detección, obturatriz, ciática, perineal, pequeñas hernias recurrentes o intraparietales. La sensibilidad y especificidad del ultrasonido para el diagnóstico de hernia inguinal es muy bajo, por lo cual no puede ser recomendado su uso en la práctica diaria. La tomografía computada tiene un papel limitado en el diagnóstico de hernia inguinal. La resonancia magnética tiene una sensibilidad y especificidad de más de 94%, además de identificar otras patologías osteotendinosas. La herniografía tiene una sensibilidad y especificidad alta, una baja incidencia de complicaciones, no demuestra lipomas del cordón espermático. Se recomienda que se realicen procedimientos diagnósticos solamente en pacientes con dolor de origen oscuro o abultamiento dudoso de la región inguinal. La secuencia sería ultrasonido, de existir experto, de ser negativo el ultrasonido, realizar resonancia magnética, de ser negativa la resonancia magnética, considerar la herniografía. Referencia. Deben referirse todos los pacientes de primer nivel al servicio de cirugía general del segundo nivel. Deben referirse del segundo al tercer nivel solo los pacientes con hernias que a juicio del cirujano tratante requieran manejo multidisciplinario. Tal es el caso de hernias complejas, con pérdida de domicilio o con escenarios catastróficos. Esta situación es excepcional. Manejo preoperatorio. La selección de pacientes para manejo convencional y ambulatorio depende de la historia clínica, ya que la decisión sobre el tipo de cirugía a realizar se toma con base en cada caso específico. Se debe realizar laboratorio básico en pacientes menores de 40 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia. Agregar estudios de gabinete y valoración por medicina interna en mayores de 40 años y con patología asociada, ASA. Firmar hoja de consentimiento informado. El reposo relativo solo se requiere en casos sintomáticos. La restricción de actividades físicas está indicada únicamente como medida temporal y preoperatoria. No están indicados los bragueros o fajas. Preoperatorio, cirugía convencional y cirugía ambulatoria. Está recomendado el uso profiláctico preoperatorio de antibióticos en la colocación de malla. Se recomienda que el internamiento sea 60 minutos antes de la hora programada
para casos habituales, el día previo para casos especiales, preparación preoperatoria. Se recomienda ayuno de 8 horas para sólidos y 4 horas para líquidos claros. Se recomienda en preoperatorio inmediato venoclisis, tricotomía en caso necesario, antibiótico profiláctico 1 hora antes, si está indicado, de acuerdo con el caso o a normas del servicio quirúrgico. Se recomiendan las siguientes medidas: ayuno de 8 horas para sólidos y de 4 horas para líquidos claros, presentarse en admisión 60 minutos antes de la hora programada, paso a quirófano desde el área de admisión, en preoperatorio inmediato venoclisis, tricotomía en caso necesario, antibiótico profiláctico 1 hora antes de la cirugía, si está indicado, de acuerdo al caso o a normas del servicio quirúrgico. Se recomiendan las siguientes medidas: evaluación clínica de la indicación quirúrgica de urgencias, analizar el laboratorio preoperatorio, los estudios de gabinete básico, valorar por medicina interna de acuerdo a edad y patologías asociadas, solicitar sangre cruzada en reserva, colocar sonda nasogástrica en casos de oclusión intestinal, realizar sondeo vesical, firma de hoja de consentimiento informado, proporcionar información clara de gravedad a los familiares. Tratamiento: generalidades. La cirugía debe tener fines reconstructivos, para lo cual se recurrirá al uso de materiales protésicos o a las técnicas plásticas indicadas en cada caso. Los materiales protésicos evolucionan constantemente, por lo que deben usarse, en lo posible, los aprobados por los comités internacionales de evaluación. La vigilancia es una opción aceptable en el tratamiento de los hombres con hernia inguinal mínimamente sintomática o asintomática. Se recomienda que los pacientes masculinos con hernia inguinal mínimamente sintomáticas o asintomáticas sean vigilados. La hernioplastia por la vía abierta con material protésico es el tratamiento de elección. Se debe individualizar la técnica quirúrgica, pero sigue siendo el método tradicional de reparación lo más recomendado, ya que las revisiones sistemáticas no apoyan el uso de la paroscopía. Las fajas o bragueras no están indicadas en ningún paciente. La reparación abierta de una hernia inguinal con malla muestra una recurrencia menor que otras técnicas sin colocación de malla. La utilización de malla se asocia a una reducción de riesgo de recurrencia entre 50% y 75%. La plastía inguinal abierta con malla tomó en promedio de 7 a 10 minutos menos en realizarse que el procedimiento de Schultz, pero de 1 a 4 minutos más que otros procedimientos sin malla. No hubo diferencia en la presencia de hematomas, seromas, infecciones superficiales de heridas y pérdidas de sensibilidad entre los pacientes operados con y sin colocación de malla. Aparentemente, en los grupos en los que se colocó malla hubo menor dolor y reanudaron más rápidamente sus actividades normales. La plastía de Liechtenstein fue similar en índice de recurrencia, dolor crónico, complicaciones e incapacidad cuando fue comparada con el cono preformado y el PHS. Estos dos últimos procedimientos se asociaron a un menor tiempo quirúrgico. La cirugía laparoscópica, plastía inguinal laparoscópica transabdominal preperitoneal y totalmente extraperitoneal en hernias primarias tiene un porcentaje de recidiva mayor y complicaciones más complejas que la cirugía abierta con colocación de malla. El índice de recurrencia pudiera estar ligado al tamaño de la malla colocada. La curva de aprendizaje de la plastía laparoscópica inguinal es mayor que la abierta, requiere un número mayor de procedimientos, 50 a 100, los primeros 30 son los más críticos. Cuando se comparó a cirujanos con experiencia menor de 10 plastías laparoscópicas TEP con aquellos que ya habían realizado más de 25, el índice de recurrencia fue significativamente mayor. Esta tendencia no se observó con la técnica de Liechtenstein. Para el manejo de una hernia unilateral, el análisis actual sugiere que la cirugía abierta con colocación de malla es menos costosa.
Existen al menos 8 estudios no aleatorizados que comparan la plastía inguinal laparoscópica TAP contra la totalmente extraperitoneal TEP. No permiten llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, se sugiere que la TAP está asociada a un porcentaje mayor de hernias en sitios de colocación de puertos y lesión de vísceras que la TEP. El índice de conversión es mayor en TEP. Se recomienda que la TEP sea la técnica utilizada en la cirugía endoscópica de hernia. Las mallas reducidas ligeras por O grande tienen algunas ventajas respecto a la presencia de dolor crónico y sensación de cuerpo extraño en cirugía abierta. La reducción de la carga de material protésico de 35 a 16 gramos sobre metro cuadrado aparentemente mejora el resultado clínico y la biocompatibilidad de las mallas al reducir el dolor crónico posoperatorio a nivel de eventos raros. La reducción de la carga de material a 16 gramos sobre metro cuadrado de las mallas recubiertas de titanio no se asoció a un incremento en el índice de recurrencia. Cuando comparada la malla de polipropileno contra la reducida conformada por 50% de polipropileno, 50% poliglactina, no hubo diferencia significativa en el índice de recurrencia. Dolor, infección de vías urinarias, seromas o atrofia testicular. La sensación de presencia de cuerpo extraño fue significativamente menor. La resección profiláctica del nervio ilioinguinal no reduce el riesgo de dolor crónico posterior a la cirugía de hernia. La identificación de todos los nervios de la región inguinal durante la cirugía abierta puede reducir el riesgo de su lesión y la presencia posoperatoria de dolor crónico. Se recomienda la identificación rutinaria de los 3 nervios de la región inguinal durante la cirugía abierta. Desde la perspectiva hospitalaria, la plastía abierta con malla es el tratamiento de elección de la hernia inguinal primaria. Si se toma la diferencia de costo entre la cirugía laparoscópica y la abierta, utilizando los datos de un estudio multicéntrico, se obtiene una diferencia de 2.064 millones de pesos si todas las hernias inguinales egresadas hubieran sido operadas mediante laparoscopía. Tratamiento de la hernia inguinal. Anestesia local, locorregional o regional. Modalidad de la cirugía convencional o ambulatoria. Técnicas sin tensión. Liechtenstein, malla plana, cono y malla plana, sistema preformados, abordaje laparoscópico, TAP o TEP en hernias bilaterales o recidivantes, técnicas con tensión o en ausencia de material ideal, protésico, Schuldis. La reparación de la hernia inguinal primaria mediante la técnica Liechtenstein ha demostrado ser el procedimiento con el índice de recurrencia más bajo e igual a los sistemas preformados, con morbilidad y mortalidad baja, con presencia de dolor crónico semejante a otros procedimientos y de costo menor. Consideremos que debe ser considerado como el estándar de oro. Tratamiento de la hernia femoral. Anestesia local o regional, modalidad convencional o ambulatoria, técnicas cono y malla plana, sistemas preformados. Anestesia local o corregional, regional o general, modalidad convencional o ambulatoria, técnicas malla preperitoneal, estopa o WANS, malla plana de Liechtenstein, sistemas preformados, abordaje laparoscópico totalmente abdominal o extraperitoneal. En pacientes con hernia recurrente, cuando se comparó la plastía inguinal abierta con técnica de Liechtenstein contra plastía inguinal laparoscópica o plastía inguinal laparoscópica TEP, no existió diferencia estadísticamente significativa en el índice de recurrencia o presencia de dolor crónico. La cirugía abierta se asoció con un porcentaje mayor de infección superficial de herida quirúrgica. El tiempo quirúrgico fue significativamente mayor en el grupo de laparoscopía. Cirugía de urgencia hernia complicada. Anestesia local, locorregional, regional o general, modalidad hospitalización, antibióticos profilácticos en todos los casos, técnicas abordaje anterior, preperitoneal o por laparotomía dependiendo de hallazgos o sospecha diagnóstica. En incarceración,
reducción del contenido y plastía convencional con o sin prótesis. En estrangulación, reducción o resección del contenido dependiendo del estado de viabilidad de estructuras involucradas. Plastía convencional, casos seleccionados, no se recomienda el uso de materiales protésicos en procedimientos de urgencias. Probable reintervención programada para plastía definitiva. Hernias en situaciones especiales, pérdida de domicilio. Modalidad de la cirugía, hospitalización, al menos 21 días antes de la cirugía en caso de neumoperitoneo progresivo preoperatorio, preparación de colon, antibióticos profilácticos en todos los casos, en pérdida de domicilio neumoperitoneo, en pérdida de domicilio Rives Estopa Guans. Manejo postoperatorio. Después de la cirugía convencional, se recomienda realizar las siguientes acciones: dieta progresiva el mismo día, actividad de ambulación temprana, medida de apoyo, vendaje suspensorio, hielo local en caso necesario. Drenajes no están recomendados, solo ocasionalmente y de tipo cerrado. Egreso el mismo día o dentro de las primeras 24 horas. Retorno o actividades después de 15 a 28 días. Seguimiento unas semanas después del egreso, al siguiente mes y de manera telefónica física cada año. Para el caso de procedimiento ambulatorio se recomienda dieta blanda o normal el mismo día, actividad de ambulación inmediata, medidas de apoyo, vendaje suspensorio, hielo local. Drenajes no están recomendados, solo ocasionalmente y de tipo cerrado. Egreso inmediato, 4 horas de posoperatorio, retorno a actividades después de 7 a 15 días, seguimiento una semana después del egreso al siguiente mes y de manera telefónica física cada año. Cirugía de urgencias. En los casos de intervenciones de urgencias se recomienda dieta, inicio y progresión variable dependiendo del procedimiento efectuado y evolución. Actividad de ambulación temprana, medidas de apoyo suspensorio, drenaje, sondas nasogástricas y vesical, egreso variable dependiendo del procedimiento y evolución, retorno a las actividades variables, seguimiento una semana después del egreso, al siguiente mes y de manera telefónica física cada año. Entonces, cirugía convencional después de 15 a 28 días, procedimiento ambulatorio de 7 a 15 días y en intervenciones de urgencias el retorno a actividades es variable. Si la hernia es excepcional, se recomienda dieta, inicio y progresión de acuerdo a procedimientos y evolución, actividad de ambulación temprana, medidas de apoyo, vendaje, suspensorios, drenaje, sondas nasogástrica y vesical, egreso variable, retorno a actividades variable dependiendo de evolución, seguimiento una semana después del egreso, al siguiente mes y de manera telefónica física cada año. Escalas de clasificación clínica y figuras. El orificio musculopectíneo es una abertura plana de forma oval. Está localizada en cada lado de la parte inferoanterior de la pelvis. La fascia endoabdominal, también llamada fascia endopelviana en la zona de la pelvis y fascia transversalis en la zona inguinal, es el origen de numerosas estructuras anatómicas en el orificio musculopectíneo y próximo al orificio musculopectíneo. Número 1, podemos observar el orificio musculopectíneo y 2 pelvis. Diagramas de flujo. Paciente con diagnóstico de hernia inguinal o femoral, valoración de hernia. Se trata de una hernia complicada. En caso de que no, clasificar la hernia como primaria o recidivante, dar tratamiento electivo de hernia, uso de prótesis no, Schuldins, manejo posoperatorio, uso de prótesis sí, operar con técnica Liechtenstein, cono preformado, sistema preformado.
En caso de que se trate de una hernia complicada, sí. Cirugía urgente de hernia encarcerada o estrangulada. ¿Existe sepsis? No. Técnica de prótesis. En caso de que sí, técnica sin prótesis o diferida y ya el manejo posoperatorio. Liechtenstein. Esta técnica consiste en la reparación de la pared posterior con una malla de polipropileno de 14×8. La instalación de la malla comienza anclando con puntos separados la parte medial de la malla al recto anterior en su punto de inserción al hueso pubiano. Luego se sutura el borde inferior de la malla al ligamento inguinal con sutura continua o separada, más de 4 puntos. Terminando lateral al anillo inguinal profundo, se realiza una bufanda alrededor del cordón. Finalmente, esta se fija a la aponeurosis del oblicuo menor. Orificio musculopectíneo es una abertura plana en forma oval, está localizada a cada lado de la pared infero-anterior de la pelvis. La fascia endoabdominal, también llamada fascia endopelviana, en la zona de la pelvis, y la fascia transversalis en la zona inguinal. Es el origen de numerosas estructuras anatómicas en el orificio musculopectíneo o próximas al orificio. Schuldiz. Esta técnica consiste en abrir longitudinalmente la fascia transversalis para luego repararla, usando 4 líneas de sutura continua con 2 monofilamentos no absorbibles. La primera línea de sutura comienza cerca del pubis, aproximando la cintilla iliopubiana al borde de los rectos, oblicuo menor transverso y fascia transversalis, hasta llegar al anillo inguinal profundo, donde incorpora el muñón lateral del músculo cremaster, calibrando el anillo inguinal profundo. Pérdida de domicilio. Hernia con orificio grande que permite la salida importante y permanente de vísceras, lo que ocasiona la retracción del resto de la pared abdominal y disminución de la cavidad peritoneal. Vísceras con pérdida de domicilio.